Hola, soy Anela Araceli Porta Coronel y en este video voy a compartir mi postura sobre la reforma agraria impulsada en 1969 por el militar, por el gobierno militar de Juan Velasco Alvarado. Analizaré esta postura a partir de los cambios y permanencias ocurridos entre 1930 y 1990 y cómo estos hechos marcaron la historia del Perú y su realidad actual. Empezamos. Entre los años 1930 a 1950 se dio el origen del gobierno agrario. El Perú tenía una estructura agraria latifundista. Grandes extensiones de tierra estaban en manos de pocas familias terratenientes, especialmente en la costa y sierra. La mayoría de campesinos vivían como trabajadores sin tierra en condiciones de servidumbre o arrendamiento precario. Durante este periodo no hubo reformas profundas. Los gobiernos como el de Sánchez Cerrón y Manuel Odría mantuvieron el modelo tradicional y no tocaron los intereses de la oligarquía terrateniente. Entre los años 1950 a 1960 se desarrollaron los primeros intentos de reforma. Empieza a debatirse la necesidad de una reforma agraria por la presión de movimientos campesinos y organismos internacionales como la CEPAL. Seguido el gobierno de Fernando Belaúnde en 1963 a 1968, quien aprobó una primera ley de reforma agraria en 1964, pero fue limitada y parcial. Solo afectó pocas haciendas y no resolvió el problema estructural. En paralelo, crecieron las luchas campesinas, especialmente en Cusco, Puno, Ayacucho. Muchas comunidades invadieron tierras y exigieron títulos. Entre los años 1969 a 1975 se promulgó la reforma agraria de Velasco Alvarado. En 1968 exactamente, el general Juan Velasco Alvarado dio un golpe militar y asumió el poder con un proyecto nacionalista y reformista. En 1969 se promulgó la ley de reforma agraria más radical de la historia peruana, con los siguientes objetivos: eliminar el latifundismo, entregar tierras a campesinos, transformar el agro en una fuerza productiva moderna. Las tierras fueron transferidas a cooperativas agrarias de producción, sociedades agrarias de interés social, comunidades campesinas y pequeños propietarios. En paralelo, se pudieron evidenciar algunos problemas como falta de preparación técnica y administrativa, exceso de burocracia y corrupción. Las cooperativas colapsaron por mala gestión, desincentivo a la inversión privada en el agro. En el año 1975 a 1980 se produjo una crisis y retroceso. Tras el golpe interno de 1975, el nuevo gobierno de Francisco Morales Bermúdez detuvo el impulso reformista. El modelo cooperativo fracasaba y el agro empezó a decaer con la baja producción, migración rural y el descontento social. La economía entró en crisis y la reforma perdió legitimidad. En 1980 a 1990 se implementó la reestructuración democrática y abandono del agro. En 1980 regresó la democracia con Fernando Belaúnde en su segunda gestión. Se devolvieron tierras a comunidades y algunos propietarios y se desactivaron las cooperativas. Y en los años 80 con Alan García, el agro siguió abandonado, no se modernizó ni se integró el mercado formal. Por ende, persistió la pobreza rural, el abandono estatal y las desigualdades. Aunque ya no había latifundios, no se construyó un modelo sostenible ni productivo en el campo.
Después de entender un poco la historia, ahora voy a defender mi postura sobre la reforma agraria en el Perú desde tres dimensiones: política, económica y social. Empezamos por la dimensión política. Desde los años 30, el Perú vivía una fuerte desigualdad en el acceso al poder. La reforma agraria intentó romper con ese poder concentrado, eliminando el latifundismo. Es cierto que hubo un cambio importante. Se, des- Se redistribuyeron tierras y se redujo el poder de los grandes terratenientes. Pero, ¿qué se mantuvo? El poder real no se democratizó. Él fue conducido por una dictadura militar, sin participación ciudadana ni institucionalidad democrática. Esto dejó una huella, desconfianza hacia el Estado y hacia las reformas impuestas desde arriba. Y esa desconfianza sigue viva hoy. Muchas veces la población rural rechaza las políticas públicas justamente porque recuerda experiencias fallidas como esta, impuestas sin consulta ni consenso. Pasamos ahora a la dimensión económica. En ese momento, entre 1930 y 1960, el campo peruano estaba dominado por una economía latifundista. La reforma agraria desmanteló esas grandes unidades productivas y repartió la tierra en cooperativas o comunidades. El problema fue que lo hizo sin brindar capacitación ni apoyo técnico, y y se perdieron estructuras productivas viables. El agro siguió siendo olvidado por el Estado y la pobreza rural no desapareció. Al contrario, la producción cayó, muchas tierras abandonaron y eso empujó a miles de personas a migrar hacia las ciudades, especialmente a Lima. Esto generó nuevos problemas urbanos que todavía enfrentamos, como la informalidad, desigualdad territorial y la falta de servicios. Y finalmente, la dimensión social. Durante mucho tiempo, los campesinos vivieron en condiciones de explotación. La reforma agraria buscaba devolverles dignidad y hacerlos protagonistas. Y sí se les reconoció como sujetos sociales importantes, pero en la práctica sus condiciones de vida no mejoraron realmente. Sin servicios básicos, sin educación técnica, sin acompañamiento del Estado, muchas comunidades terminaron abandonadas o incluso en conflicto por la administración de las tierras. Hoy las zonas rurales siguen siendo las más pobres y olvidadas del país. Es decir, el problema estructural de la desigualdad no se resolvió, solo cambió quién tenía la tierra, pero no se transformó el sistema que reproduce la pobreza. En conclusión, ¿fue beneficiosa la reforma agraria? La reforma agraria intentó cambiar la estructura del país, pero su ejecución fue improvisada, autoritaria y poco sostenible. No logró eliminar las permanencias más profundas como la pobreza, la exclusión y la falta de participación ciudadana. Por eso considero que no fue una reforma beneficiosa, porque no basta con cambiar la propiedad de la tierra. Necesitamos un Estado que planifique con seriedad, que escuche a su gente y que garantice un desarrollo real con justicia social. Comprender este proceso es clave para interpretar cómo se ha construido el Perú de hoy y por qué seguimos enfrentando tantos desafíos en el campo, en la economía y en la política. Gracias por acompañarme en este video. Nos vemos.